Buenos días, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas en la fe. El día de hoy continuamos con nuestro seminario sobre demonología y el día de hoy terminamos este primer capítulo que era algo así como una introducción un poco más profunda, indagando y haciendo algunas apreciaciones sobre las religiones. Demos un paso muy general por todo este tema inicial de las religiones. Estuvimos viendo el tema de la doctrina, estuvimos viendo el tema de la mitología, estuvimos viendo el tema de los rituales, de los objetos que eran considerados como sagrados dentro de las diversas religiones. Estuvimos mencionando aquellos grupos religiosos que son de corte monoteístas, es decir, que adoran un solo Dios. Estuvimos posteriormente hablando de las religiones politeístas, de muchos dioses, y un caso particular dentro de todas estas religiones politeístas eran las religiones orientales, que son las que vamos a ver el día de hoy. Respecto de esta introducción un poco más detallada que estamos haciendo sobre las religiones, hay varios elementos. Alguien me consultaba que por qué no había un sustento bíblico en esta primera parte de las religiones. La razón es muy sencilla, porque es que bíblicamente no hay un sustento de lo que es hecho o creado artificialmente por el hombre. La religión es un fenómeno básicamente creado por el hombre. La fe es creada o dada por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, no vamos a encontrar en la Biblia una referencia detallada a las religiones. De hecho, la Biblia se limita escasamente a hablar de otros dioses, pero no entra en un detalle y creo que realmente no es relevante para quienes creemos en la doctrina y en Dios, el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, entrar en esos detalles. Les mencionaba que esta breve introducción que hemos hecho sobre las religiones es más que un estudio a profundidad de ellas, que no lo es desde ningún punto de vista, ni más faltaba. Simplemente es mencionarlas y conocerlas, porque esta introducción, reitero, se convierte en el abrebocas, se convierte en el preámbulo del capítulo que iniciaremos posteriormente, es decir, después del día de hoy, si el Señor no lo permite, y es el capítulo que tiene que ver con la maldad y el concepto de maldad dentro de algunas de estas religiones. Entonces, cuando mencionemos un elemento como el taoísmo o la Iglesia Católica Ortodoxa, entonces debemos tener alguna idea de qué nos están hablando, ¿sí? Entonces, es por eso que hicimos esta breve introducción. Ahora bien, dentro de esta parte de la maldad y el concepto de los malos en las diversas religiones, no se trata tampoco de hacer un estudio a profundidad de la maldad en las religiones. Todo esto que estamos haciendo, todos estos primeros capítulos de nuestro seminario, están orientados más a dar unos elementos generales cognitivos del tema teológico y cognitivo para poder abordar posteriormente el tema de la simbología y de la demonología como tal. Cuando
entramos a establecer claramente el tema de la demonología, que es bastante amplio, vamos entonces a ver algo así como unas aplicaciones concretas de estos temas. Entonces empezaremos a ver cómo son esos ataques del enemigo. Ya vamos cerrando un poco ese contexto tan general que tenemos desde ahora y empezaremos a caminar, cerrando un poco ese cerco y reduciendo el área de estudio a lo que es el cristianismo desde sus dos grandes corrientes, el catolicismo y el protestantismo, que por eso precisamente veíamos cuáles son las ramas del catolicismo, cuáles son esas ramas del cristianismo. Después de eso empezaremos a hablar un tema de lo que son los rituales dentro de la Iglesia Católica. Veremos el ritual romano, veremos el ritual griego, de los temas de exorcismo. Empezaremos a hablar también de la guerra espiritual, como lo enfocan las iglesias cristianas o protestantes. Y por último, veremos unas conclusiones y una temática final. Entonces, hoy les decía, vamos a cerrar este primer capítulo sobre el tema de las religiones. No sin antes pedirle al Padre Celestial que tenga misericordia de todos nosotros, que nos guíe en nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestro pensar, que nos permita gozar todos nuestros sentidos espirituales para, a la luz de su enseñanza, de su guía, nos permita tener entendimiento, nos permita tener esa disposición de parte del corazón, de la mente, de nuestro cuerpo, para recibir información orientada, acercarnos a Él y a su palabra. A ti sea la gloria, Señor. Te clamamos por aquellos que no te conocen, por aquellos que te conocen y no nos pueden acompañar, por aquellos que te conocemos y aún sostenemos nuestra propia batalla. Y más aún, Señor, te clamamos para que tu Santo Espíritu more en nosotros, nos guíe, nos oriente, nos fortalezca. A nosotros y a todos aquellos que pasan momentos de tristeza, de dolor, de angustia, de incertidumbre. Padre, permítenos tener la certeza de que tu palabra es una, de que tú no cambias y de que estamos bajo el amparo, Señor, de tus alas. Padre, a ti oramos, a ti clamamos en el nombre de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. A ti sea la gloria y la alabanza. Amén. Así las cosas, hoy íbamos a empezar a caminar un poco para cerrar este primer capítulo en las religiones orientales. ¿Por qué no tocar el tema de las religiones orientales como las religiones politeístas? Porque en Oriente se dan varias condiciones. Lo primero es que no nos llevan sino como 5 o 6 mil años de ventaja. La otra es porque es una región que tuvo una característica cognitiva y de desarrollo de la humanidad un poco más detallado, un poco más elaborado. De hecho, algunos de estos planteamientos teológicos se remontan por allá al año 500, 580 antes de la era cristiana. Es decir, son una connotación bien interesante que, si bien es cierto, forma parte de las iglesias politeístas, también es cierto que tienen unas connotaciones muy particulares en cuanto a la fe. Entonces, arrancamos estableciendo que estas religiones orientales se centran básicamente en China y en Japón. No nos vamos a salir de ese contexto. Ah, pero hay más religiones. Sí, hay más, por supuesto, pero vamos a acercarlo porque, insisto, no es más que tratar de tener un concepto muy general de lo que es la religión en esta zona, en esta parte del planeta. Básicamente, las religiones orientales se concentran en tres elementos o en tres grandes representantes de esa religión, y son
el taoísmo, el confucianismo y por último la conocida como el Shinto, y cuyos seguidores se agrupan en el sintoísmo. Esas son básicamente las tres denominaciones que conforman este grupo de religiones orientales. Yo me atrevería a decir y a pensar, quizás estoy mencionando un concepto personal, pero por eso insisto, es una humilde opinión de mi parte, que estas tres religiones tienen una característica, y es que las tres tienen elementos, cada una de las otras dos. O sea, es una mezcla bastante interesante donde cada una de ellas tiene mezclas o combinaciones de todas. Todas son una combinación de todas. Y cada una va como tomando un elemento que le gusta, le interesa o le ve beneficio de las otras. Y eso es una particularidad que pocas religiones tienen. Ahora bien, si miramos el contexto actual del mundo, del planeta, de la humanidad, ahora, y eso creo que lo hemos ido descubriendo, a lo largo del seminario, lo que nos damos cuenta es que en estos momentos, ahora, lo que tenemos es una tremenda combinación de religiones, de credos, de elementos teológicos que lo que forman en nuestra cabeza es una confusión, una serie de planteamientos erróneos que tratamos de adjudicarle a una religión en especial, y no, resulta que son unos elementos que vienen de una tremenda combinación de varias religiones. Pero eso es un tema que, si es posible, lo trataremos más adelante y lo enfocaremos desde un punto de vista sociológico, más que teológico. Estas tres corrientes religiosas de Oriente tienen una cosa que llama el San Xiao. El San Xiao quiere decir los tres caminos, es decir, las tres corrientes que rigen esas tres religiones. Y básicamente vienen de tres personajes que existieron realmente, históricamente. Son ellos Confucio, aquel que generó el taoísmo, que ahora vamos a ver de dónde viene, y por último el budismo. Esos son los tres caminos que estas tres religiones nos permiten tomar dentro de cada una de ellas. Y como les decía hace un momento, pues es bastante interesante uno poder pararse en un momento histórico determinado y ver cómo cada una va tomando cosas de la otra y va conformando un credo, va conformando pues una organización teológicamente estable, por llamarlo de alguna manera. Y esto viene, como les mencionaba hace un rato, desde poco más de 500, 600 años antes de la era cristiana. Empecemos por el confucianismo. El confucianismo es una religión que nace hacia el 550, 480 antes de la era cristiana, y básicamente lo que hace es compilar, reunir todas las enseñanzas que hizo un filósofo del momento llamado Confucio. Confucio lo que hizo fue establecer una serie de parámetros que generó un gran grupo de seguidores en el momento histórico en el que estuvo, para determinar a través de estos parámetros cuál era el mejor comportamiento que podíamos asumir los seres humanos para poder convivir y compartir como una sociedad. Reitero, recordemos que estas culturas orientales nos llevan algo así como 5 o 6 mil años de ventaja.
Es decir, ya habían avanzado un poquito cuando nosotros aquí todavía andábamos con taparrabo, hoy en día andamos con tapabocas, pues más o menos lo mismo. Entonces, los pilares que se tienen dentro del confucianismo son la bondad, la humildad, la benevolencia. Y esto hace que estos elementos, que son unos elementos entre morales y éticos que combinan allí, más que un Dios, se podrían adjudicar a un maestro. Y este maestro genera esa corriente que empiezan a seguir una cantidad de personas en el momento en que este señor lo empieza a escribir. Y de ahí, cuando Confucio empieza a compartir sus escritos, entonces nace esta corriente que con el paso de los años se convierte, insisto, en una doctrina de fe y empieza a surgir como tal el confucianismo, ¿sí? Esta corriente del confucianismo, y lo vamos a ver que tiene incidencia en las otras religiones orientales, tiene un parámetro. Y ese parámetro es lo que los confucianistas tienen como la verdad última. Y esto hace referencia a los elementos que hemos conocido mucho y que la nueva era pues ha permeado muchas religiones. Inclusive es muy común y muy corriente uno ver gente que se dice protestante o que se dice católica, con una cantidad de rituales que vienen pues de todas estas religiones orientales. Y esa figura es la famosa figurita, el círculo que tiene la mitad oscura y la mitad blanca, ¿sí? Con una bolita en el centro. Eso hace referencia básicamente, esta figura es conocida como el yin yang. Ese yin yang es la representación de esta verdad última que controla todo en el universo. Y hace una marcada reverencia a el bien y el mal, o lo oscuro y lo claro, lo masculino y lo femenino. Y es así como el yin hace referencia precisamente a lo oscuro, lo húmedo, lo blando, los elementos que son muy fríos, y finalmente hace referencia a la mujer, a esa representación femenina del ser creado, mientras que el yang es lo opuesto, es decir, hace referencia a lo duro, a lo seco, a lo cálido, hace referencia a lo claro y, por supuesto, hace referencia a la figura masculina de el ser creado. Hace referencia pues a la parte del hombre. Entonces esa combinación perfecta que se da allí de estos dos elementos que controlan todo se conoce en esta religión del confucianismo como el yin yang, que, insisto, ha permeado de una manera pues muy fuerte las otras religiones y las otras creencias. Me permitía pues citar, solo por mencionar algunas, el catolicismo y el protestantismo, porque es allí donde normalmente nos movemos pues en nuestro medio. Entonces, miren que esto es un elemento, un avance ya muy grande en lo que es el planteamiento de estas religiones orientales, ¿sí? El segundo grupo de estas religiones, les recuerdo que le mencionábamos que eran tres que íbamos a mirar y vamos a revisar, es el taoísmo. El taoísmo es una de esas religiones orientales que podríamos llamar raras. Es una de esas religiones que podríamos llamar como extrañas. ¿Por qué? Porque Tao como tal quiere decir el camino, el sendero que se debe seguir para poder
convivir precisamente con la naturaleza, la creación y el hombre. Entonces, es bien interesante esta corriente y que tiene dos corrientes o dos generadores del taoísmo. El primero de ellos es lo que pasa es que no soy bueno para estos nombres en chino y en japonés me dan como alguna dificultad. El primero es el Laozi y el otro es el Xuanxi. Xuanxi y Laozi. Estas dos corrientes o estos dos generadores, por así llamarlo, establecen dos clases de taoísmo. El taoísmo filosófico, donde se implementa la filosofía del taoísmo como una forma de vida, y el taoísmo religioso, donde más allá de ser una forma de vida, es una fuente de bienestar, una fuente de inspiración, es una instrucción divina para mi fe. Esas son las dos corrientes. Entonces, cuando empezamos a ver el taoísmo como una corriente de filosofía para un determinado estilo de vida, hacemos referencia a lo que se llama el Dao Yai o el Dao Jia. Eso realmente la pronunciación mía, china y japonés, insisto, pues no tengo idea de eso. Bendito sea el Señor. Y por el contrario, esa ideología o ese planteamiento religioso que se hace al taoísmo es conocido como el Dao Yao o Dao Jiao. Así es conocido. Entonces, esta otra corriente que más allá de ser un estilo de vida, se convierte en un dogma de fe para enfocar y orientar nuestra creencia hacia ese bienestar, hacia esa condición de máximo desarrollo del ser humano. Particularmente, y como les decía hace un momento, el taoísmo también hace referencia de una manera muy concreta a esta figura del yin yang, es decir, la figura de el equilibrio entre lo llamaríamos lo femenino y lo masculino, como lo describíamos hace un momento en la descripción del confucianismo, como lo planteábamos en el confucianismo. Entonces, miren cómo se van fundiendo elementos de una con la otra y que van a tener una tremenda incidencia cuando empecemos a hablar de estos seres malvados, de estos seres diabólicos que se presentan en la representación del mal. Les decía, pues es nuestro siguiente capítulo. El centro de la vida, bien sea como una corriente filosófica, es decir, el Dao Yao, o bien sea como una doctrina de fe, es decir, el Dao Yai y el Dao Yao tienen en común que el Tao, mencionábamos hace unos segundos, el Tao es el camino, es el sendero que yo debo recorrer para no salirme de esa prescripción que me hace precisamente esa entidad superior a la que yo estoy dedicando mi fe o con la que yo estoy estableciendo una característica, una forma de vida que me permite ese bienestar. Entonces ese camino yo tengo la posibilidad de seguir el buen camino, que es el que me establece el taoísmo, o de seguir mi camino porque yo lo voy haciendo, entonces yo voy construyendo el camino por donde a mí me provoque. Lo que pasa es que si yo hago eso, entro al taoísmo y me salgo de ese Tao, de ese camino que me establece el taoísmo, entonces me voy a extraviar. Eso es lo que establece. O sea, usted camina por aquí o se pierde, usted era cómo resuelve el problema. En cambio, por aquí usted va a tener
toda la fuerza del cosmos ayudándolo a resolver sus dificultades en la vida, en ese compartir con los demás y con la creación. Cuando en el taoísmo nosotros decidimos seguir el Dao Yao, que sería el camino de los dioses, por llamarlo de alguna manera, usted va a tener dos elementos que le van a permitir una consecuencia muy interesante. Esos dos elementos que usted va a tener es que va a tener una vida, primero, larga, una larga duración en la vida, y segundo, una vida saludable, una vida llena de bienestar y de salud. Bien es conocido como estos personajes, estos sacerdotes orientales de estas religiones, pues gente que es 100, 100 y pico de años, y eso pues como que no para nada, como impresionante. ¿Qué haya detrás de eso como cierto o falso? No tengo la menor idea, ¿sí? Y esos dos elementos, la vida larga y saludable, de acuerdo, insisto, al Dao Yao, le van a permitir a usted, el día que usted deje este cuerpo material, convivir con unos personajes que ellos tienen allí seleccionados que llaman los inmortales. Esos inmortales son 8 señores que están más allá de ese bien y de ese mal, y que son los que guían la cotidianidad dentro de una persona que se adhiere al grupo, ¿sí? Del Dao Yao. Entonces, miren qué tan interesante cómo se van fusionando una cantidad de conceptos y de criterios que van delimitando unas diferencias muy sutiles entre una y otra. Es muy importante que cuando nosotros empezamos a evaluar este taoísmo, este camino, la forma en que se manifiesta ese equilibrio de mi vida radica en la energía que hay en mi vida y en mi cuerpo. Entonces mi cuerpo físico y material tiene unos canales internos por donde fluye esa energía. Y es así como estos señores del taoísmo dividen el cuerpo en 12 meridianos a través de los cuales fluye esta energía. Entonces, cuando uno va donde estos señores bioenergéticos, estos señores lo que hacen simplemente es reorientar esa corriente, es reorientar esa energía a través de los canales que están saliendo por donde no deben ser. Entonces nace una cantidad de conceptos quizás hasta muy ligeros, como son la digitopuntura, que es la salud o la sanación a través de la reorientación de estos canales por compresión, es decir, por hacer fuerza en ciertos puntos, la digitopuntura. Nace la acupuntura, que es la organización de esta energía, que entre otras cosas se llama el ki. El ki se llama esta energía, la van encauzando a través de punzar con unas agujas en ciertas partes del cuerpo. Aparecen conceptos tan interesantes como el tai chi, ¿sí? Esos ejercicios que uno puede muy normales en el Central Park de Nueva York, haciendo por ahí unos movimientos todos particulares, y eso hacen así, vuelven, eso es algo así, de que como con el tai chi, ¿sí? Aparece un concepto que es bien particular, y es que aparece el concepto de la adivinación, y no la adivinación pues a través del espiritismo, otra cosa, es una cosa muy distinta, porque tengan un brujo o un hechicero, sino a través de unas moneditas que, dependiendo de las figuras que se muestren en esas monedas, entonces será el futuro. Es vulgarmente conocido como el I Ching.
Entonces, todo esto viene de esa religión, ese concepto del taoísmo. Entonces, es bueno que empecemos a establecer qué tan cercano es esto a lo que nos mueve dentro de nuestra congregación, que es la fe en Dios. Entonces, ahí empieza uno a encontrar, porque mucha gente dice, no, es que la acupuntura, la bioenergética, todo eso es diabólico. Venga a ver qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que no es de la religión nuestra. Entonces, si usted dice ser creyente en Dios, a la verdad, y pensaría yo de pronto muy olímpicamente, no pensaría, perdóneme un momento, por favor. Entonces, retomando, encontramos que no es que sea una cosa diabólica, es que tiene una cosa, un componente que es de otra religión. Entonces, hombre, si nos vamos a pegar al pie de la letra, usted no debería, dentro del cristianismo y dentro de la fe cristiana, protestante o católica, como la quiera ver, usted no debería echar mano de otros recursos diferentes de los que Dios le da. ¿Por qué? Porque eso obedece a otro credo. Y cuando nosotros hablamos de otro credo, entonces podríamos estar mirando esto como cuando Dios nos dice otros dioses. Usted está creyendo en otras cosas muy distintas a Dios. Entonces, un momento, lo que está pasando, usted está allá o está aquí, o tiene esa combinación, esa mezcla extraña de la que hablamos en algún momento. Pero bueno, esa es una disertación que no vamos a dar. La tercera religión o grupo religioso de Oriente es el sintoísmo. El sintoísmo tiene una particularidad y es que el sintoísmo es única y exclusivamente del Japón, donde Shinto, que es el tipo de religión realmente, quiere decir el camino de los dioses. Entonces ya va más allá de ese Tao, ya es el Shinto. El Shinto es el camino que siguen y recomiendan o determinan los dioses. Y es, insisto, única y exclusivamente de Japón. Cuando tenemos una serie de eventos en nuestra vida y en nuestra cotidianidad, decimos que los dioses nos están mostrando esos caminos. Por ejemplo, cuando sale el sol en la mañana, lo que nos están diciendo es levántese, empiece su día. Y eso lo hace el dios Amaterasu, que es el dios que controla el sol. Entonces, cuando el sol nos dice, levántese, es porque esta diosa, que realmente es una diosa, Amaterasu nos está diciendo, oiga, empiece para producir, que para eso le da que el sol, venga a ver. Es una cosa bien interesante. Cuando dentro de esta religión sintoísta alguien muere o simplemente deja de vivir, lo que ocurre es que esta persona se va a compartir con los kami, y esos kami no son más que los antepasados de esa persona que lo esperan para compartir con él. Entonces, un momentico, aquí es una cosa, ¿usted quién le dijo dentro del credo cristiano, insisto, que usted se moría y se encontraba con todos los seres queridos en el cielo? La Biblia no dice eso, por el contrario, dice que cuando usted muere y llega al Padre, usted es sujeto de juicio y que allí usted no tendrá memoria, ni recuerdo, ni sexo. Entonces, ¿de dónde sacamos que uno llegue y se encuentre y que ya lo están esperando los seres queridos con los brazos abiertos? Pues una serie de cosas que nos han ido metiendo y que nada que ver. Listo. Uno de los rituales bien interesantes que tienen en el sintoísmo es que cuando uno se baña o se mete en una cubeta con agua fría o con hielo y ora, entonces clarifica la visión que los dioses le están mostrando. Entonces usted empieza a entender qué es lo que se le está diciendo. Es así pues como hemos visto el día de hoy esas tres religiones orientales que, insisto, son el confucianismo, el taoísmo y el sintoísmo.
Hay otros movimientos religiosos, hay otras cosas pues que la verdad existen, yo no sé de qué término. Les voy a mencionar solo algunos para que terminemos nuestra reunión del día de hoy. Encontramos el movimiento Omoto, encontramos el movimiento Mainkare, encontramos el Agonshu, encontramos, a ver, se me olvida, perdónenme, pasteleo porque no me acuerdo realmente. Aquí está. Encontramos el Teneriquio, es otro ritual de fe. Encontramos el Caudaísmo, un nombre muy extraño. Encontramos la fe Bahá'í. Encontramos la Iglesia Universal Triunfante, por sus siglas en inglés, Church Universal Triumphant. Encontramos la meditación trascendental, encontramos el rastafarismo, encontramos el vudú, la santería, el candomblé, la nueva era, la espiritualidad psicodélica y el espiritismo. Con esto, entonces, ya tenemos suficientes elementos como para empezar a abordar el tema del mal. Nos vemos en una próxima ocasión. Que el Señor les guarde, les ministre, les conforte y les oriente. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.